Hola Roberto, he preferido grabarte un vídeo mostrándote un poco la aplicación y de lo que llevo implementado y cómo lo he hecho, en lugar de, bueno, de escribirte un enorme correo con un montón de pantallazos. Creo que así esto va a ser mejor para los dos. Bueno, voy a enseñarte rápidamente la aplicación, lo que tengo implementado hasta ahora, que es básicamente pues, un circuito completo a nivel funcional. Te enseño un poco el modelo de datos y el código, cómo lo he implementado y la arquitectura sobre lo que lo he montado. Bueno, todavía me quedan partes que pulir, como podrás ver, sobre el aspecto y la maquetación, pero bueno, sí que quería hacer primero, bueno, centrarme en las funcionalidades de la aplicación y luego ya dedicarme un poco más a lo que es el estilo y la maquetación. Pero bueno, todavía me quedarían bastantes cosas por hacer, pero sí que puedo hacer ya una prueba funcional completa. Entonces, bueno, las tres opciones que tenemos del menú principal sería la primera de cargar opiniones. Esta es importar un dataset sin utilizar ninguna plantilla previa, en la cual, bueno, pues indicaríamos los datos descriptivos sobre el conjunto de datos que vamos a utilizar, el formato de archivo. Los soportados son, bueno, pues como hablábamos, CSV, TXT o JSON. Este es un campo dinámico. Claro, lógicamente, como el JSON tiene un formato predefinido, pues los delimitadores de campos y de registros no tendrían cabida. Para el otro tipo de archivos tendríamos, bueno, pues he metido estos caracteres. Si consideras oportuno añadir alguno más, pues coméntamelo. Pero bueno, tabulador, salto de línea, coma, punto y coma, almohadilla y guión. Sí que el uso de uno para campo es excluyente para registro. Claro, no podríamos identificar qué separaría una columna de un registro. Entonces, bueno, he intentado incluir todas las validaciones que se me han ocurrido, tanto en esta pantalla como en el resto de las que iremos viendo. Pero bueno, este sería pues un poco para definir lo que es el formato del fichero. Luego los campos, en este tipo de ficheros, en CSV y TXT, el usuario tendría que añadir los campos, bueno, pues de los que va a contar el dataset. Pues uno de ellos, lógicamente, tiene que ser de tipo opinión, ¿vale? Sí que valido que al menos uno sea de tipo opinión. Luego puede haber n campos de tipo texto o de tipo numérico. Y de tipo opinión solamente puede haber exclusivamente uno. Entonces, bueno, una vez que hemos definido los campos y se carga un fichero con un selector de ficheros, pues ya se podría proceder a cargar el dataset. Bueno, con el tema de la creación de plantilla de cargas, que es, bueno, un poco será la funcionalidad más utilizada que cargar opiniones directamente. Bueno, esta sería la creación de una plantilla. Es la misma pantalla que la anterior, a excepción de la carga del fichero. Y bueno, vamos a crear una plantilla de prueba. Por ejemplo, la llamaremos IMD, plantilla para la... ¿Vale? Bueno, pues supongamos que es un fichero CSV, que utilizamos el tabulador como separador, el salto de línea, y aquí, pues bueno, este es el campo de tipo opinión. Habrá un campo de tipo numérico llamado edad y un campo nombre de tipo texto. Entonces, bueno, ya aprovecho el guardado para enseñarte un poco el modelo de datos, cómo está organizado. Lo he montado sobre un MySQL que corre sobre bueno, es un MySQL. El servidor de aplicaciones es un Apache Tomcat sobre el que corre la aplicación. No te he dicho nada, pero bueno, es una aplicación de servidor implementado con Java y JSP, con servlets. Y bueno, volviendo al tema de la plantilla, con respecto a las plantillas tengo dos tablas. Una para lo que es el identificador de la plantilla, un autonumérico con el nombre, descripción y los campos relacionados con el formato, y otro con los campos, en el cual vinculo el ID. En este caso, la nueva tabla que hemos hecho es el ID 15, con el tipo de los campos. Como podemos comprobar, pues hemos añadido tres campos: nombre de tipo texto, numérico y opinión de tipo opinión. Entonces, bueno, esto ya se quedaría almacenado en base de datos para posteriores usos. La siguiente funcionalidad, que es la que, bueno, más puede ser utilizada, la más sencilla, es la de cargar opiniones desde plantilla. Entonces, la primera pantalla sería esta, en la cual tenemos un desplegable con las plantillas que hay creadas en base de datos. Bueno, pues si cargamos, esta es la última que hemos creado nosotros. Aquí tengo una personalizada, que tengo un fichero de pruebas que es para un TXT, y otra que es en un JSON, que es, bueno, parte del fichero de uno de los ficheros que me mandaste tú en JSON. Cogí unos cuantos registros, como bien me indicabas, para hacer las pruebas. Entonces, la peculiaridad del JSON es que no tienes que agregar todos los campos, como es un formato estructurado, bien estructurado, y lógicamente a la hora de programar hay parseadores y tú ya sabes el formato en el que va a venir. Lo único que necesito saber es el campo opinión, que es el que, bueno, luego deberemos procesar a la hora de ejecutar los algoritmos, simplemente con el propósito de saber qué campo de los n campos posibles vamos a procesar de cara a los algoritmos. Entonces, bueno, a la hora de cargar datos,
Estos datos no están bloqueados porque, bueno, si yo hiciese alguna modificación no va a cambiar la plantilla, pero bueno, he pensado que podría ser útil el utilizar una plantilla que tiene casi todos los requisitos que tú necesitas, pero a lo mejor pues si quieres realizar algún cambio, pues eso es responsabilidad del usuario. Pero ya digo, no implica nada sobre la edición de la plantilla. Entonces, bueno, vamos a realizar ya una carga de un dataset. Aquí tengo, como te digo, parte del fichero que pasaste tú de JSON, únicamente con 6 registros para que lo veamos rápido. Y bueno, le daríamos a cargar dataset. He mostrado una tabla con los registros, ¿vale? Pues con todas las columnas. Esta tabla se forma dinámicamente, tendrá tantas columnas como campos contenga cada registro JSON, al igual que ocurre con los TXT y los CSV. Y bueno, hacer un poco de hincapié en el tema de la maquetación y el estilo, pues bueno, todo esto lógicamente tenemos que darle una vuelta grande y bueno, dejarlo bonito y que se quede bien, con un tamaño adecuado y un estilo adecuado. Pero bueno, aquí podemos comprobar que en este caso está funcionando correctamente, procesa el JSON correctamente. Vemos todas las columnas, el resumen, nombre del usuario, el identificador que tiene, la media, etcétera, todos los campos, ¿no? Entonces, bueno, pues lo siguiente sería el paso a seleccionar los algoritmos. La importación de algoritmos la he realizado desde la página uClassify, una de las que me comentaste, que la verdad que está genial, porque tienen 93 algoritmos diferentes y están muy bien. La utilización es bastante, bueno, entre comillas, sencilla, porque utilizas es vía servicios web, un servicio REST, en el cual tú dices cuál de los algoritmos quieres aplicar, pasas en un formato JSON de la información y desde una única llamada puedes lanzar todas las peticiones y te devuelve, pues si has lanzado n peticiones, pues n respuestas, una para cada una de las peticiones. Y bueno, he utilizado 3 de estos algoritmos a modo de prueba. Tengo un listado con los que he querido más interesantes, entonces bueno, me falta un poco analizar para ver cuántos incluir. Pues a lo mejor yo creo que con 8 o 10 algoritmos puede estar bastante completa. Y bueno, los he cogido de aquí. Comentarte que he tenido que pagar una suscripción porque estaba utilizando la cuenta gratis, pero claro, tenía solamente 500 llamadas por día y al final he tenido que incrementarlo a esa tarifa, la de 5.000 llamadas, porque no, hoy mismo me he quedado sin crédito, por así decirlo, para poder hacer las pruebas. Entonces, bueno, en esta pantalla, como digo, seleccionaríamos los algoritmos. Bueno, aquí me falta también pues traducirlo al castellano, etcétera. Pero incluir algoritmos es muy sencillo desde esta página porque simplemente tendríamos que insertar un registro en base de datos. Tendríamos que poner el nombre del algoritmo que queramos mostrar, la URL sí que tiene que ser la que nos diga uClassify, el token es el mismo porque es el que utilizamos para todas nuestras peticiones, el tipo de dato el que indique, pero vamos, va a ser JSON seguro, y la descripción que queramos mostrar al usuario. Y ya simplemente con esto podemos incluir algoritmos sin tener que tocar el código de la aplicación, sin realizar ningún tipo de despliegue ni nada, de forma muy sencilla, con una simple inserción de registro en base de datos, y podríamos incluir tantos algoritmos como quisiéramos, hasta los 93 que incluye uClassify. O sea que bueno, creo que es una buena forma de implementarlo y con una escalabilidad muy alta. Bueno, en este caso he utilizado uno que es relativo a si las respuestas, los comentarios son positivos o negativos, uno que los asocia los comentarios a una temática y otro un analizador de sexo, si el comentario proviene de una persona de género femenino o masculino. En este caso, bueno, vamos a ejecutar los dos finales, el de los temas y el de los sexos. Y tras la ejecución de los algoritmos, bueno, pues sale la pantalla de resultados. Bueno, te explico un poco cómo la he estructurado. He incluido un poco todo lo que me pedías. Sí que es cierto que aquí es donde más falta hace el tema del estilo, pero bueno, por lo menos ahora mismo está funcionando bien. Lo primero que incluye es una tabla de resultados globales. Incluyo, bueno, pues el algoritmo, en función del algoritmo, qué porcentaje del texto se ha cubierto en esa utilización del algoritmo, de todos los registros que se han utilizado. Esto quiere decir que qué porcentaje del texto ha sido útil para discernir un resultado. La clase es el tipo de resultados que puede ofrecer este algoritmo. En este caso, en el de Topics, pues creo que son 10 categorías, pues sobre arte, negocios, ¿no? Hace una clasificación del texto y le asigna una probabilidad. Y bueno, aquí tenemos el sexo, igual pues la cobertura del texto. Y esto sería una tabla de resultados globales, en la cual podemos hacer filtros desde la propia tabla, bien por columna, y con todos estos operadores, si es igual, no igual, empieza por, contiene. Bueno, pues podríamos filtrar, por ejemplo, algoritmo igual a topics. Entonces, si cerramos, pues ya nos elimina los otros registros, ¿no? Si queremos volver a filtrar, reseteamos
con reset, no, perdón, reset, salimos de la herramienta de búsqueda y volveríamos otra vez al estado inicial. ¿Vale? Entonces, bueno, eh, también podemos realizar ordenación por columnas, etcétera. Incluso pues podemos plegar, desplegar para pues, tener un poco mejor experiencia de usuario. Lo siguiente, bueno, pues se pedía que se incluyeran gráficos y bueno, he incluido uno que realmente la información que incluye el gráfico es la misma que la de la tabla. Para cada clase, aquí no asociamos el algoritmo, pero bueno, se puede ver aquí fácilmente sobre qué es el algoritmo. Para cada clase tenemos pues la cobertura y la probabilidad. Entonces, bueno, pues esto está bastante chulo porque si pinchas en la cobertura te los marca, la probabilidad te los deja marcados. Si vas por cada registro sale un cuadro en el cual te indica el tipo de clase, el concepto que está marcando y su valor, ¿vale? Pues bueno, una tabla sobre los resultados globales. También he querido aplicar, como estamos ejecutando varios algoritmos de manera simultánea, pues un poco más de desglose por algoritmo. Entonces he incluido un gráfico circular para cada uno de los algoritmos. Estos datos ya están cargados en el DOM, lo que es en el código HTML. Entonces de forma dinámica podemos ir seleccionando para cada algoritmo su gráfico global genérico, en el cual, bueno, pues sí, al igual que en los gráficos de arriba, es muy visual y es bastante chulo, ¿no? Pues que sale el cuadro con la información, podemos seleccionar y dejamos el cursor encima y se sombrea, etcétera. Entonces, bueno, como digo, puede cambiar esto de forma dinámica. Y lo último que he incluido en esta pantalla sería el tema de la búsqueda personalizada. También hacías mención a que, bueno, que existiera una paramétrica de búsqueda para realizar búsquedas personalizadas. Entonces, bueno, pues esta búsqueda consta de todos los elementos, o sea, tanto de los elementos estáticos que sé cuáles son, como los algoritmos, las clases no sé cuáles son porque estas son dinámicas en función del algoritmo, pero bueno, la probabilidad sé que es algo que voy a tener, la cobertura. Pero todos estos campos son dinámicos. Para cada tipo de ejecución de algoritmos aparecerán unos campos u otros. Entonces aquí tenemos en la parte personalizada dos criterios. Uno son los filtros de búsqueda, es decir, qué condiciones vamos a aplicar a nuestra consulta sobre base de datos, y otro, los campos que queremos que nos muestre la tabla. El hecho de que yo incluya aquí un reviewer name no quiere decir que la tabla me lo tenga por qué mostrar, ¿no? Entonces, bueno, esto ha sido un poco más complejo, el hecho de añadir el dinamismo para la consulta y todo, pero bueno, que creo que bueno, funciona bien. Entonces, bueno, aquí sí que es cierto que como mínimo tiene que haber seleccionado o un algoritmo o una clase, porque si no, no tiene razón de ser la búsqueda. Pues se trata de hacer una búsqueda sobre los resultados de la ejecución de los algoritmos. Entonces, bueno, pues podríamos seleccionar sobre los topics que aparezcan los resultados de estos temas y con una probabilidad desde el 0,25 hasta el 0,8 y que aparezca el campo algoritmo, clase, probabilidad, cobertura, un resumen y el nombre. Vamos a quitar la cobertura. Y realizamos la búsqueda. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí nos aparecerían los resultados para la búsqueda anterior. Igualmente, bueno, pues seguiríamos teniendo disponibles los datos globales sin ninguna variación. Y bueno, igualmente en esta tabla, tal como la de arriba, podemos realizar filtros de la misma manera de la información de la que dispongamos. Y bueno, creo que esto es un poco lo que se pedía. Sí que es cierto que, claro, no se ha terminado, falta bastante trabajo, pero bueno, a nivel funcional creo que está logrado. Igualmente, pues digo, está todo validado para que en caso de que no haya registros no pase nada raro, etcétera. Sí que te agradecería que todos los matices, aunque te haga hincapié en el tema estético y tal, pues bueno, todas las cosas que puedas ir viendo, que ahora están mal, pues todo esto, pues si me lo quieres comentar, pues yo encantado de hacer más hincapié en lo que me vayas comentando. Bueno, te enseño un poco también ahora el modelo de datos porque en tiempo de ejecución cambia. Creo tablas. Quería utilizar Hibernate, un ORM, pero no me gustaba la idea de tener que procesar mucha información y tener que cargarlo todo sobre una única tabla. Entonces lo que hago es que creo una tabla en tiempo de ejecución asociada al dataset que hemos generado, concretamente pues el de apps de Android que acabamos de generar, y le añado el identificador a la tabla. Entonces, esta tabla nos muestra los datos que tenía el fichero, en este caso pues eran 7 registros, y creamos otra tabla con los resultados sobre los algoritmos, en la cual nos indica el identificador del dato, el identificador del algoritmo, que es la clave primaria. Un dato puede estar asociado a varios algoritmos.
Y bueno, pues los resultados. En el caso del algoritmo 2 pues nos muestra todas las clases que aparecen, y en el caso del algoritmo 3 nos faltan registros. Sí, el algoritmo 3 pues si es hombre o mujer únicamente. La cobertura y la probabilidad. Luego, bueno, pues para las estadísticas globales hago una media sobre todos los registros, y en el caso de las búsquedas personalizadas, pues muestro el registro para el elemento en cuestión tal cual, con el resultado tal cual. Em, bueno, pues por comentar algo más, bueno, la arquitectura, como decía, es una aplicación de servidor web. En la parte back está hecha en Java con Spring, controladores de Spring. El acceso a base de datos está implementado con JDBC. La base de datos, como decía, es una base de datos MySQL. Y el servidor de aplicaciones que hace funcionar la aplicación es un Apache Tomcat. Bueno, así como librerías he utilizado, bueno, a nivel de backend, Spring, las de JDBC para la conexión con base de datos, y en la parte front he utilizado, bueno, pues tengo jQuery, utilizo JQuery para las tablas, estas tablas azulitas, Google Charts para los gráficos, y, bueno, así a nivel de APIs y de framework, poco más que comentar. Eh, sí, sobre los servicios web, en servicios web utilizo Jersey Jax RX. ¿Vale? Como decía, la ejecución del algoritmo se realiza mediante una llamada a servicio web. Bueno, las vistas las tengo estructuradas en una carpeta relacionada con las vistas, y luego lo que es la aplicación, bueno, pues tengo un controlador que es el que recibe el que digamos hace de interfaz de comunicación entre la parte front y el servidor. Y después tengo implementado una clase de negocio que se encarga un poco más de la lógica y de los cálculos sobre el negocio, así como una capa de DAO, de acceso a datos, en el cual pues tengo toda la interacción con la base de datos. Y bueno, no sé, me ocurre qué más contarte. Sí que, bueno, como te digo, tengo bastante trabajo todavía por delante. Y nada, pues con que me des un poco tu feedback y un poco pasos a seguir. Yo tengo bastante claro los pasos que tengo a seguir para poder terminar esto, pero bueno, si crees que hay que incorporar algo, o cambiar, o hacer cualquier cosa, pues me dices. ¿Vale? Muchas gracias por tu atención. Un saludo.